Una muestra de carbonato de aluminio impuro de 0.8102 gramos es descompuesta con HCl. El CO2 liberado fue colectado sobre óxido de calcio y al pesarlo se obtuvieron 0.0515 gramos. Calcule el porcentaje de aluminio en la muestra. Bien, estamos frente a un caso de gravimetría. Recordemos que la gravimetría es un método analítico cuantitativo que consiste en analizar o determinar la cantidad de un analito en una muestra a partir del peso de un precipitado. En este caso, en nuestro caso, nos están dando el peso de un precipitado que es de 0.0515 gramos. Por lo tanto, a partir de esa masa de precipitado, nosotros vamos a calcular lo que nos piden, que es el porcentaje de aluminio en la muestra de carbonato de aluminio. Bien, inicialmente necesitamos una ecuación auxiliar que nos permita entender el proceso. Entonces, nos dicen de que la muestra contiene carbonato de aluminio. Escribimos el carbonato de aluminio y lo hacemos reaccionar con HCl para que esto produzca cloruro de aluminio más CO2 más agua. Bien, ahora, pero nuestra reacción química no está ajustada. Por lo tanto, debemos ajustarla para que podamos realizar los cálculos estequiométricos adecuados. Entonces, empezamos observando de que en esta molécula hay 2 átomos de aluminio, por lo tanto, en los productos deben haber 2 átomos de aluminio. Colocamos un 2 como coeficiente estequiométrico, se desbalancean los cloros. Entonces sería 2 por 3, 6 cloros. Entonces balanceamos los cloros en los reactivos colocando un coeficiente estequiométrico 6, se desbalancean los hidrógenos, pero vamos a balancear los carbonos. Entonces hay 3 carbonos, porque este 3 afecta a lo que está dentro. Por lo tanto, en los productos también deben haber 3 carbonos. Colocamos un coeficiente estequiométrico 3 delante y se balancean los carbonos. Ahora vamos con los hidrógenos. Hay 6 en los reactivos, por lo tanto deben haber 6 en los productos. Hay 2 átomos, por lo tanto debemos colocar coeficiente 3 acá en el lado de los productos. Ahora los oxígenos, 3 por 2, 6, más 3 por 1, 3, sería 9. Entonces en los reactivos 3 por 3, 9 y nuestra ecuación que describe el proceso está balanceada. Bien, ahora el problema nos está diciendo de que el CO2 fue liberado sobre óxido de calcio y al pesarlo se obtuvieron los gramos de precipitado que están allí, que nos registra el problema. Por lo tanto, si fue recogido sobre óxido de calcio, entonces vamos a hacer reaccionar el óxido de calcio con el dióxido de carbono para producir entonces nuestro precipitado, que sería el carbonato de calcio. Este precipitado es el que pesa, lo que nos dice nuestro problema, 0.0515 gramos. A partir de este precipitado nosotros, por decirlo así, nos vamos a devolver utilizando cálculos estequiométricos para hallar la cantidad de aluminio que hay en la muestra de carbonato de aluminio. Bien, para ello empleamos cálculos estequiométricos. Vamos a emplear cálculos estequiométricos. Entonces, vamos a determinar la cantidad de CO2 que se necesitan para producir esta cantidad de carbonato de calcio. Entonces, calculamos los gramos de CO2 de la siguiente manera. Gramos de CO2 es igual a... Entonces, nos están dando una masa de 0.51 gramos de carbonato de calcio por, vamos a utilizar
un factor de conversión que diga que, entonces, la relación estequiométrica nos dice, o la ecuación química nos dice de que para producir un mol de carbonato de calcio se necesita un mol de CO2 y un mol de óxido de calcio. Por lo tanto, debemos saber cuál es la masa que hay en un mol de carbonato de calcio. Bien, entonces, la masa molar vamos a representarla con PM del carbonato de calcio. Con un valor preciso lo vamos a trabajar como 100 gramos por mol. Es decir, que en un mol de carbonato de calcio, un mol de carbonato de calcio tiene una masa de 100 gramos de ese compuesto. Entonces, 100 gramos de carbonato de calcio son producidos a partir de una mol de CO2, que es la que nos interesa. Entonces, la masa molar del CO2 es igual a 44 gramos por mol. Es decir, que una mol de dióxido de carbono tiene una masa de 44 gramos. Entonces, colocamos aquí 44 gramos de CO2 son necesarios para producir 100 gramos de carbonato de calcio. Entonces, simplificamos lo que es gramos de carbonato de calcio con gramos de carbonato de calcio y esto va a ser igual a 0.02266 gramos de CO2. Bien, ahora, con estos gramos de CO2 vamos a ir a la ecuación número 1, la ecuación química número 1, y vamos a realizar la relación estequiométrica entre el CO2 y el carbonato de aluminio, o en su defecto con el aluminio, que es a lo que vamos a determinarle el porcentaje que hay de esa sustancia en la muestra. Entonces vamos a borrar un poquito acá. Vamos a borrar para tener espacio y poder calcular lo que nos están pidiendo. Vamos a dejar allí la cantidad de la muestra, la cantidad de muestra que nos dan que la necesitamos. Entonces vamos a dejar ese valor allí de la muestra y vamos a calcular entonces. Entonces, la primera reacción o la primera ecuación química nos dice que 3 moles de CO2 son producidos a partir de una mol de carbonato de aluminio. Entonces, como tenemos 0.02266 gramos de CO2, vamos a ver qué cantidad, vamos a calcular qué cantidad de aluminio hay en la muestra a partir del CO2 que nos dan. Entonces vamos a decir que gramos de aluminio, vamos a hacer un cálculo directo. Entonces decimos lo siguiente, que esto va a ser igual a los gramos de CO2 que calculamos anteriormente, que son 0.02266 gramos de CO2 por un factor de conversión. Entonces decimos lo siguiente. Entonces, vemos de que 3 moles de CO2 producen una mol de carbonato de aluminio. Por lo tanto, podemos decir también equivalentemente que 3 moles de CO2 producen 2 moles de aluminio, porque estos dos átomos que están aquí en la fórmula podemos trabajarlo como moles de aluminio. Por lo tanto, entonces podemos decir que si en una mol de CO2 hay 44 gramos, entonces ¿cuánto habrá en 3 moles? Entonces hacemos por acá el cálculo. Entonces gramos de CO2 es igual al número de moles de CO2 por su masa molar. Entonces esto va a ser igual a 3 por 3 gramos de CO2 por 44 gramos por mol. Esto sería 3 moles, perdón, aquí no es gramos,
con razón estaba un poco raro. Moles y moles se cancelan, entonces nos queda que esto es igual a 132 gramos. Entonces 3 moles de CO2 equivalen a 132 gramos de ese compuesto. Entonces esto va a producir 2 moles de aluminio. Entonces decimos 2 moles de aluminio por un factor de conversión. Entonces decimos que una mol de aluminio tiene una masa de 27 gramos. Vamos a colocar aquí mol de aluminio. Tiene una masa de 27 gramos de aluminio. Entonces, simplificamos gramos de CO2 con gramos de CO2, moles de aluminio con moles de aluminio, y nos va a quedar todo en términos de gramos de aluminio. Entonces, los gramos de aluminio va a ser igual. Entonces, calculando toda esa operación nos va a dar de que los gramos de aluminio son aproximadamente 0.0927 gramos de aluminio. Correcto. Ahora, esos son los gramos de aluminio que hay en la muestra, pero el problema nos está sugiriendo de que debemos hallar el porcentaje de aluminio que hay en 0.8102 gramos de la muestra. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una razón o hacer un cociente entre los gramos de aluminio que hemos determinado entre la cantidad o la masa de la muestra. Entonces decimos que porcentaje de aluminio en la muestra va a ser igual a los gramos de aluminio que hemos calculado sobre los gramos de la muestra por el 100%. Ese sería a manera de fórmula. Entonces, reemplazando en esa fórmula, nos dice que el porcentaje de aluminio es igual a los gramos de aluminio, que en este caso serían 0.00927 gramos, por los gramos de la muestra, que sería 0.8102 gramos de la muestra. Esto lo vamos a multiplicar por el 100%. Entonces simplificamos gramos y gramos y todo nos va a quedar en términos de porcentaje. Y esto expresándolo a 2 cifras decimales. Entonces esto es igual aproximadamente a 1.14% de aluminio. Es decir, hay 1.14%, el porcentaje de aluminio es de 1.14, lo que significa de que por cada 100 gramos de muestra hay 1.14 gramos de aluminio. Y listo, eso es todo. Muchísimas gracias.